Que no se diga de ti que andabas por ahí escondiéndote. Manifiéstate, multiplícate otra vez. Lucha por los tuyos con orgullo, así que empínate. Caliente el plomo y prepara mi escuadrón, que la invasión empieza ya, insurrección. Plomo, 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 plomo. Que preparen mi caballo, que combinen con el sable y los botines y el pancho que se me arribe. Plomo, plomo, Y que toquen a de huello, que yo voy para arriba de ellos aunque me arranquen el pellejo. plomo, 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 plomo. O me muero, los libero. Desenfundan los machetes que yo soy de los primeros. Plomo, 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 plomo. Tanto tiempo descansando en el campamento se me había enfriado el pescuezo, pero llega el momento que preparen la bandera, recen y cierren los ojos y descansen que al amanecer se rompe el corozo. Estos panchos se creyeron que esto era vacaciones sin esfuerzo y ahora andan corriendo y pidiendo refuerzo. General, se reunió Martínez Campo y Weiler con todos los sabuesos y le llamaron a la reunión sexto congreso. Se acabó la tregua, prepara la emboscada por si intentan escapar. Cuando ven la caballería tú sabes que tiemblan. Mi collín no merma y la mano no me tiembla. Soldado, el que tenga miedo lo manda para la impedimenta. Muerte o independencia, es el lenguaje que entendemos. Dile a mi familia y a mis amigos que los quiero. La libertad se conquista con el filo del machete. Y bueno, a Martínez Campos dile que no nos entendemos. Lo que sobrepasa mi amor a la libertad es el odio por aquel que intenta arrancármela. Desde la manigua, la guerra está declarada. Estoy sordo y estoy ciego y no te aguanto ni una. Toda aquella organización que ayuda a la dictadura a meterle 100 para abajo un solo día. Si hacemos eso, cabrón, eso va a ser un grito de libertad. Con las mochas afiladas, esto es muerto libertad. No te aguanto ni una más. A caballo en la ciudad, la bandera levantada. Tocamos de cuello ya. No te aguanto ni una más. No hay piedad. Y dile al invasor que se que remie en la protesta de Baraguá. No te aguanto ni una más. Mantengan la distancia y no sean los locos. Que ustedes no creen en nadie, nosotros tampoco. Les queda poco, no formen foco ni brete. No Bahamas muela, esto es ¡A machete! Escuadrón patriota, ¡a machete! Charlie mucha rima, ¡a machete! El libre yo, ¡ya machete! Y el China, ¿sabes quién? ¿Quién es? ¿Quiénes son? El Ra con P, La candela es aquí. la gente de la comisión, veo. Vamos. Fuck you del TI. Fuck you la seguridad. Fuck you JC. ¿Qué? Mi chino, no te aguanto ni una más. Ni una más. Bueno, mi gente, hoy tengo el placer de... Creo que es el tipo de persona que uno tiene idealizado, que uno nada más ve en la televisión, que nunca va a pensar que se va a lograr, que uno lo ve desde que estaba en Cuba. Y yo verdaderamente me ha sorprendido que le escribí y me dijo, voy a hacer una entrevista. Y ahora tengo un delicioso problema, es que no sé por dónde empezar a preguntarle, pero voy a empezar como toda esta serie de entrevistas, es humanizar más a este tipo de figuras con una vasta experiencia que defienden a Cuba en donde quiera que se paren, que son un cubano más, aunque vivamos en el exilio. Y nada, voy a presentarle. Primero voy a empezar por, déjame primero publicarlo, Julio M. Chilín. Primero, Julio, déjame hacerte una pregunta. Eres un politólogo, un conferencista, más de 14 libros, top selling, como se dice en inglés. Hay una curiosidad que siempre dice Julio M. ¿Por qué M? ¿Qué? Es Miguel. Julio Miguel. Nombres, son los nombres de mis abuelos. Julio, mi abuelo materno, y Miguel, mi abuelo paterno. Y mi papá siempre, cuando veía que dejaba fuera la M, me decía, pon la M porque ahí está tu abuelo paterno. Entonces, pues, he seguido. Julio, ¿cómo tú te consideras? ¿Te considera o todo, o te gustaría si te dirían, bueno, preséntate como me dicen a mí a veces cuando estudié unos cursos de marketing? Tienes que decir en una frase que cuando subo un elevador un piso, esa oportunidad. Si tú te dices, tú eres un politólogo, un historiador, un escritor, ¿cómo tú lo primero que tú pusieras en tu currículo, cómo tú te presentarías? Politólogo por los estudios, que realmente es un esfuerzo. Autor después por los libros, los artículos, y director de Patria de Martí
y The Cuban American Voice, que es la plataforma que desde el 2006, en el caso de Patria de Martí, pues tengo el privilegio de dirigir, y The Cuban American Voice, que es una página, la página hermana de Patria de Martí en inglés, que a raíz de precisamente los motines socialistas en los Estados Unidos del verano 2020, pues pensamos que era una necesidad de enfocar en la política, principalmente de los Estados Unidos, aunque bueno, por supuesto no los desligamos del tema de Cuba. Pero te diría que tal vez eso, en esa línea, lo de conferencista, pues naturalmente cuando es más extendida la presentación, pues lo ponen, comentarista en los medios también, pero en ese orden te diría que iría. Julio, cuando viviste en Cuba, ¿en qué provincia fue que viviste? ¿Dónde? En La Habana, Cuba. Mi padre, o sea, nací en La Habana, mi padre es de Las Villas, mi apellido es alemán, que originalmente Sí, un apellido que nunca había escuchado aparte de usted. Es alemán, originalmente se deletreaba Schillling, pero mi abuelo paterno quitó la C y quitó una de las L's, pienso, para pronunciamiento. Y mi abuelo paterno nació en la isla de Pino, porque estaba la guerra de independencia en función, y los extranjeros los ponían, los que habían llegado a Cuba de otro país, pues iban a parar a la isla de Pino, y después posteriormente fue para Las Villas, que el escritor Carlos Alberto Montaner me dio a conocer que había una gran colonia alemana que fue a Las Villas, y Müller, Bosch, o sea, era si te fijas, y en un libro de Leví Marrero, que va por los apellidos, va dando al lugar donde fueron, la provincia donde fueron a parar, y en el siglo que fueron, pues precisamente ¿Y por qué Las Villas? Con mi apellido. Eso no lo sé, eso tú sabes cómo es eso, que por ejemplo, y ahora el cubano sale afuera y se congregan en ciertas colonias. Por alguna razón, uno de los alemanes, me imagino que será se fue para Las Villas, y ahí fueron todos, y ahí fue pues mi abuelo en Fomento. Fomento, Las Villas. Mi padre nació en San Juan de los Hieras, creció en Fomento, estudió en Santa Clara la secundaria, y cuando fue a la Universidad de La Habana, conoció a mi mamá en La Habana, y ahí se quedó, y pues ahí fue donde yo nací. Pero recuerdo ir a Fomento a visitar a mis abuelos. Tú te fuiste muy de niño de Cuba, como a los 7 años, ¿no? Salí a los 6 años. Esos son los recuerdos que tiene de Cuba, de niño. Salí a los 6 años. Recuerdo, por ejemplo, que fui en kindergarten. Fue una experiencia muy linda, porque era una maestra encantadora, pero ya para el primer grado, es más, perdón, en kindergarten una vez me acuerdo que me puse debajo del pupitre de la maestra, no sé qué estaría haciendo ahí, y vi que tenía una foto de Fidel Castro arriba, o sea, como pegada al mueble, y yo le pregunté a ella si era comunista, y ella llamó a mis padres y le dijo que ella no era comunista, pero que tuviera cuidado con las preguntas que yo hacía, porque me podía tocar otro profesor. Y 6 añitos tú tenías. Correcto. Me recuerda, no, discúlpeme mi atrevimiento, pero me recuerda a mí, porque mira que qué problema por hacer en Cuba las preguntas que no se debían. Y es que yo recuerdo, mira, por eso te digo cosas que me recuerdo mis padres me sentaron y me dijeron que es bueno hacer preguntas, pero que en este momento no era bueno. ¿Qué cuidado, y me dijeron no preguntara más eso. Entonces yo, si veía una figura ahí, yo me caía, a partir de ahí me caía la boca. Y en el primer grado, que no lo terminé, porque ya salí de Cuba, había una maestra que sí era comunista, y o sea, las amenazas y las amenazas con vista a comportamiento, o sea, que te portabas mal, te tiraban un cuarto que había cocodrilo, etcétera, etcétera.
y mi madre peleando por ella y ella, pero no quiere que un muchacho venga tal día porque vamos a cantar no sé qué. Y bueno, al final, como íbamos a salir del país, pues me sacaron de ahí. Pero recuerdo el Parque Maceo porque vivíamos en Zanja y Velascoín, en Centro Habana, o sea, que está, creo que, no sé, 7, 8 cuadras del Parque Maceo. Recuerdo ir con mi padre ahí. Recuerdo las playas, o sea, así el fenómeno de verte los pies, la visita al sevillano que vivían mis padres, mis abuelos maternos, a Fomento, por supuesto. Y cuando llegaste a la salida, fue una salida por buscando, como mirando un nuevo futuro, había trabajo, o fue una cosa que llegaron, tenían familiares esperándolo? ¿Cómo fue ese choque? Fue una salida para no crecer en el comunismo, y puedo decir, mira, toda mi familia, gracias a Dios, toda salió de Cuba. O sea, mi padrino, que es mi tío materno, fue el primero que salió y fue quien nos reclamó. Nosotros salimos por España, estuvimos 3 meses en España porque en eso había un fenómeno que se llamaba la visa waiver y logramos entrar a los Estados Unidos. Fuimos al área de Nueva York, a New Jersey, que es donde estaba mi tío, mi padrino. Pero todos logramos venir, todos mis tíos, tanto por parte padre como por parte madre. Quiere decir... Estamos hablando a principio de... Correcto. Ya para digamos, 1968, ya toda mi familia... Ya toda tu familia estaba afuera. Ya todo el mundo estaba afuera. O sea, yo no tengo absolutamente nadie dentro de Cuba en un sentido ni primos, hermanos, ni tíos, ni nada. Todos mis abuelos de ambos lados, todo el mundo, gracias a Dios, salió. O sea, no tuvimos ese conflicto. Sí. ¿Y cómo te has mantenido? Disculpa pero ¿cómo te has mantenido que un niño, ¿no? Primero la cubanía que has mantenido, ese deseo de luchar por aquello que simplemente tenías recuerdos de una infancia. Eso es una, si eso fue llevado por tu propia familia, fue una búsqueda personal. Y lo otro es que no tienes ningún acento, ¿sabes? Usted es un cubano, o sea, usted dice que salió ayer de Cuba y salió ayer de Cuba. No hay forma alguna. Porque yo he conversado y no es un problema de ellos, ¿sabes? Pero he conversado con familiares y niños que han salido que a veces están perdidos hasta el español. Y tú lo dominas perfectamente, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, primero el apego por Cuba, nadie en mi familia, digamos, estaba metido en la política per se, o sea, no es como que estaba, bueno, siguiendo en los pasos de ellos. Sin embargo, el tema Cuba era nuestro diario vivir, o sea, siempre entendimos bien y así lo sentí creciendo, la verdad, que la estadía acá sería transitoria y que este no era mi país, me refiero a los Estados Unidos. Nosotros fuimos al área de Nueva York y inmediatamente uno se sincroniza con lo cubano, la estatua de Martín en el Parque Central, los cubanos que ya estaban viviendo en Nueva York, los cubanos que vivían en New Jersey, que es donde fui a vivir, en Union City y después West New York, que son barrios que predominaban, había una gran población de cubanos exiliados, pero nunca, Albert, me desligué de Cuba ni de niño. O sea, era en todas nuestras reuniones con primos, con toda serie de familiares que uno se encontraba, y como los recursos eran muy limitados, los recursos económicos me refiero, ambos mis padres trabajaban, o sea, eran la educación. Háblame de la educación, como cuando llegó antes de llegar a la universidad, ¿qué colegio pasó? Porque, bueno, el primer año... Sí, le digo, ¿por qué formulo esta pregunta? Más porque esa gran falsedad que nos vendieron nosotros, que siempre nos ponían, ¿no? En la educación gratuita, como que en el mundo entero, no, en los países libres, países democráticos, la educación es gratuita, aunque aquí mismo en Canadá, donde veo un sistema un poco
se puede decir, con el primer ministro que tenemos, corte socialista, pero bueno, la educación es gratuita completamente. En otros países, en todos los países hay escuelas gratuitas, y si tú quieres, donde haya la universidad y quieres una especialidad X, a lo mejor tienes que pagarla, pero el gobierno te da 10.000 fórmulas para tú lograr tu sueño. Entonces, una educación que nos dieron toda tergiversada, con historia tergiversada, mal dado, sin libreta, sin lápiz. Entonces quiero compararla porque un niño, saliste tú, pero es el niño que se quedaron para que se miren al espejo, ¿no? ¿Cómo fue tu educación? Tus padres pasaron mucho trabajo para llevarte a la escuela, tuvieron que pagarla, porque ahora mismo eres se puede decir, eres un intelectual con una vasta, exitoso, pero comparar las dos realidades, el cubano que se fue y el cubano que se quedó. Mira, primero, y esto también te propongo en otro momento, y ya he quedado fuera del aire y quiero quedar también públicamente comprometido contigo para hacer programas en el futuro, y uno de ellos es la diferencia de Cuba republicana, porque el concepto de la educación pública, porque el decir gratis es un poco medio engañoso, porque no hay nada gratis, o sea, No es nada. cuesta producir los libros, el aula, o sea, no es gratuita, tiene un costo, y una función de educación pública es que, bueno, directamente no lo estás pagando, pero se paga o por impuestos, o en el caso de un sistema cerrado, como por ejemplo como el castrista hoy en día, pues por medio de la explotación, que estás pagando el costo de mantener ese sistema de educación. Entonces, o sea, que esto es importante destacar de lo que era la Cuba republicana antes, que tenía un sistema de educación pública muy avanzado, más avanzado que muchos países del primer mundo, como Bélgica, como Francia, en aquel momento, porque nunca podemos sacar de contexto los años y hacer una comparación de ese tipo. Pero el primer colegio que fue un colegio público, el primer año, que no entendía inglés y me fue terrible. No pasé la clase porque ya había empezado, llegué tarde, porque ya llegamos cuando estaba el curso andando. Yo no entendía nada y me acuerdo que la maestra pues hablaba y yo todo decía yes, yo decía que sí. Y yo llego a la casa y mi madre me pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Cómo te fue en el colegio? Oh, yo muy bien, me fue muy bien. Y me dice, ¿y qué aprendiste? Yo le dije, bueno, no sé muy bien, pero creo que fue todo bien. Y me dice, bueno, pero ¿qué te preguntó? Yo, la verdad que no entendí mucho. Y me dice, ¿qué tú le contestaste? Y yo le decía, yes. Me dice, no, pero no puedes decir eso. A lo mejor te está diciendo, si eres tonto y tú le estás diciendo yes. Entonces no me fue bien, pero después en una escuela parroquial quiere decir, era una escuela católica, pero subsidiada por la iglesia, donde pagaba la suma de $5 al mes. $5 al mes, mi padre, no yo, que era una cantidad pequeña que proporcionaba todos los libros y eso fue del primero, del primero al séptimo grado. Ya después, posteriormente, nos mudamos a Miami, que he ido a colegio público toda la vida, o sea, lo que era la secundaria fue un colegio público, la universidad, una universidad pública también, la Universidad Internacional de la Florida. Antes de eso... La universidad, porque eliges, la primera carrera que eliges es estudiar política, la ciencia política, o escoges otra carrera, después cambiaste, ¿y por qué elegiste esa carrera? Estudié, o sea, empecé de nuevo en Miami-Dade, que es como un college a nivel de college, que antes la Universidad Internacional de la Florida aceptaba los 2 años posterior a lo que es el título de licenciatura. Ya hace años no es así, pero bueno, en ese momento sí, o sea que pude ir de lo que es un concepto muy, muy bueno de college de comunidad público y posteriormente FIU. Tenía una doble licenciatura y se complementaba porque el sistema público en el sur de la Florida pues contemplaba que la persona empezaba en un college de comunidad y después se traspasaba a la universidad, en este caso la Universidad Internacional de la Florida, que es la universidad pública del sur de la Florida. Una doble licenciatura en ciencias políticas y en español. Eso a propósito
lo quise hacer, Albert, porque me iba a ayudar a perfeccionar el tema de el hablar, o sea, el tema de poder escribir bien en castellano. En mi casa siempre se habló con mis padres en español, y después, bueno, ya en relaciones que uno va entrando, cuando ya empieza esas otras etapas de la vida, a veces se hablaba en español. Pero ¿por qué elige la ciencia política? ¿Por qué esa...? Porque era lo que más me interesaba. Quería estudiar leyes, fue lo que yo pensé. Cuando ya terminara la universidad, entrar en colegio de leyes, pero desistí porque yo dije, esto me va a hacer perder tiempo en cosas que realmente no voy a querer hacer. O sea, no voy a tener que dedicarle un tiempo a estudios que realmente me enamoré de la ciencia política, particularmente la parte de filosofía política, y entonces preferí entrar a hacer el posgraduado específicamente en ciencias políticas. También debo decir una cosa, que yo me he ganado la vida, o sea, y esto lo hice desde muy joven, en negocios de seguros. O sea, quiere decir, la Universidad Internacional de la Florida, lo que es el sistema universitario, tiene enormes programas, todas, no solo la que yo fui, sino programas, uno de asistencia pública, donde la mayor parte del costo es, que bueno, de hecho, vamos a decir, la mayor, 2/3 partes del costo de la matrícula es pagada con fondos públicos. Esa otra tercera parte, una persona puede acceder a créditos, o si no califica puede acceder por medios de préstamos, si es que no consigue dinero público, que los hay. Pero como yo a la misma vez pues puse un negocio pequeño de seguros, y eso me facilitó la flexibilidad, seguros de vida, por muchos años, posteriormente después seguros de salud, seguros para Medicare, pues todo esto me permitió una flexibilidad de tiempo extraordinario en cuanto a poder programarme el horario de estudiar, de escribir y de hacer todas las cosas. Pero esto también me ayudó mucho en cuanto al idioma, porque escogí clientes que hablaban español. O sea, fue, a pesar de que, o sea, te puedo decir que el inglés lo hablo y de manera perfecta, o sea, cuento en inglés, pero rezo en español. O sea, creo que siento en español. Entonces, uno vive con un... Wow, nunca, qué frase más fuerte esa, ¿no? Un dualismo cultural, más que solo bilingüe. Porque cuando uno crece, está de los 6 años en este país. Julio, ¿has tenido a alguien, sé que me dijiste que saliste con toda tu familia, pero has podido no contactar, o por lo menos saber de algún niño de tu generación, nada? No, yo era nada más para... Ni siquiera terminé el primer grado. O sea, que no lo mío era para esa visión de, ¿sabes? Todo lo que... Mira, ya tengo un contacto, ¿no? De todo lo que de todas las vivencias, de las escuelas públicas. También sé que he visto un video tuyo donde tú mencionas los trabajos de voluntariado, creo que hacía, que el amor al trabajo, que por eso tú dices que creo que hay un video que a mí me gusta mucho, porque yo soy un mujer también que desde que soy adolescente he tenido que trabajar, ¿sabes? He trabajado, y por eso decía que estas figuras conectadas al régimen que defienden el comunismo, ¿sabes? Como los trovadores, los artistas, son gente enchufada porque no trabajan, ¿sabes? El que no trabaja por eso es que defiende, porque el que le gusta el trabajo, el que le gusta la prosperidad, ¿sabes? Es el fruto de su trabajo, no tiene nada que ver con el comunismo. Y eso me gustó porque tú lo dijiste que lo hiciste desde muy joven. Estabas allá haciendo ese trabajo voluntario. Y me sentí muy identificado con eso, pero la parte por eso me gusta escucharte, porque esa parte que tú dijiste, porque a veces uno ve esas figuras creadas por el mismo régimen de artistas que son hasta a veces mediocres,
pero te lo ponen tanto, te lo amplifican tanto que para que les sirven a ellos como herramienta, pero es que al final esa gente están defendiendo ese sistema, como tú dices, porque viven de ellos sin ese apataraje financiero y propagandístico. Si simplemente fueran artistas, la mayoría mediocres, que no llegarían a ningún lado, porque en una lucha pareja con otros artistas, seguramente nadie los escuchara, nadie consumiera su producto. El trabajo sin duda dignifica a la persona. Desde los 14 años yo he estado trabajando y nunca he parado. O sea, salía de la escuela, de verdad, salía como a las 3 de la tarde y de ahí pues me iba a un trabajo a tiempo parcial en tiendas, casi todo era peletería por esas cosas de la vida. Y el sábado trabajaba pues todo el día. Pero desde los 14 años llevo haciendo eso. Entonces, trabajando. ¿Para qué? Para tener mi dinerito y poder, cuando iba a salir, cuando poder tener la independencia, cuando mis padres me ayudaron a comprar un carro usado, de la cual le pagaba la letra y tenía que pagar el seguro. O sea, yo creo que todo esto, sin lugar a dudas, te da una óptica de la vida real muy temprano. O sea, y entiendes la importancia del trabajo. De esta vasta libro que tienes, ¿cuál fue el primero? ¿Cómo fue esas ganas de escribir? Cuéntame cómo fue que te convertiste en un escritor tan exitoso. Cuéntame cómo empezó todo esto. Desde niño me gustaba escribir. Yo le escribí una carta a Nixon cuando era presidente, cuando estaba empezando del tema de la coexistencia con Cuba, cuando estaban entrando en acuerdos sobre una posibilidad sobre la piratería aérea, pero se escuchaba mucho que querían hacer un acercamiento y bajo el lema de una coexistencia. Entonces le escribí a Nixon. Nixon me contestó, pero realmente debe haber sido una carta ya prefabricada porque no tocó ninguno de los puntos que yo había puesto en la carta. Pero siempre me ha gustado escribir, nunca dejé de escribir como un modo de expresión. Y en cuanto a los libros, te diría que Dictaduras y sus paradigmas, mi primer libro, que originalmente era una obra de 2 tomos, que lo convertí recientemente, o sea, hará como año y pico, 2 años, en un tomo sin sacrificar nada, excepto que amplié un poco el tamaño con la compañía editorial y quien diseñó eso para que entrara los 2 tomos en uno, porque a veces me di cuenta que muchas personas leyeron el primero pero no llegaban al segundo. Entonces me parece que es más importante, es la obra tal vez la más exhaustiva que voy a escribir en mi vida, porque realmente es un estudio profundo sobre la diferencia entre un régimen totalitario versus un régimen autoritario. O sea, que yo repetía mucho eso de una... Repetía y ¿sabes? El régimen totalitario, pero nunca me había... esa reflexión que tú hiciste de autoritario y donde lo aprendí fue con usted, ¿sabes? Escuchándolo usted. Y lo importante es que saber la diferencia. O sea, a veces son las palabras bien utilizadas y los temas bien utilizados nos da un poder sobre encima de, ¿sabes? Para discutir dentro de la misma dictadura. Ese tipo de información era lo que yo debatía con mi hermano, que ahora, bueno, mi hermano ahora mismo es uno de los presos políticos, pero eran las cosas que nosotros no, ¿sabes? Porque a nosotros, estando en Cuba, porque no sabíamos la diferencia, según ellos, por ejemplo, la dictadura de Pinochet. Y no sabíamos, decíamos, bueno, pero es una dictadura de derecha, pero nosotros no somos de izquierda. Entonces, era
Claro. esa búsqueda de respuesta que no teníamos, y nada más cuando encontramos un video tuyo fue que dice, bueno, es que hay un régimen totalitario y un régimen autoritario, y tú lo has explicado, hay muchos videos por ahí que lo explicas perfectamente, cuáles son las diferencias, y por ahí. Pues te agradezco o sea, dejarme saber eso, y me alegro mucho que te ayudó. Es fundamental, Albert, saber la diferencia por una razón principal, y eso es la receta para derrocar un régimen autoritario es completamente diferente a la receta para derrocar un régimen totalitario. Es más, si se aplica la receta que funciona con un régimen autoritario a un régimen totalitario, el resultado es, por ejemplo, China, un caso, o Vietnam, un caso donde el acercamiento comercial entre un país democrático y capitalista con un régimen comunista, lo único que hace es fortalecer el régimen. Entonces, el intercambio, el acercamiento y las relaciones cercanas funcionan con regímenes autoritarios, porque una razón sencilla: la sociedad civil nunca se desmantela en un régimen autoritario. Como era el régimen, como era la dictadura de Batista, que era un régimen autoritario. Exactamente. Había una sociedad civil, que ahí es un punto donde quiero caer. Primero vamos para aquellos que a lo mejor no han tenido la oportunidad de escucharlo, el régimen, voy a decir lo que yo he entendido, y tú me vas rectificando y amplía. Lo que he entendido, el régimen totalitario es lo que hay bueno, nosotros en Cuba, que está, la política está en todas las esferas que nosotros vivimos. No hay un lugar donde tú no mires donde la política no esté influyendo. Y no hay sociedad civil como existe en Cuba, que en Cuba hay opositores, activistas, como dice mi hermano. Aquí es lo que somos una pila de cojones, porque allá no hay una sociedad civil que se pueda enfrentar, ¿sabes? No existe ningún tipo de organización, creo, más allá de unas valientes como las Damas de Blanco y otros pequeños grupos, pero no hay una organización de periodistas independientes, no existe nada. Bueno, la sociedad civil lo que le ha servido es la creada por la dictadura para recibir fondos de la Unión Europea, que ahora mismo se está luchando y se está quitando, porque es la FMC, el CDR y o sea, que en Cuba no existe sociedad civil. Eso es lo que entiendo, o sea, que ese régimen que no le basta simplemente con tener el poder político, no, es en lo económico, es en lo cultural, y se basa mucho en la ideología. Basado en la ideología. Ahora, el autoritario es el poder político, pero sí existe sociedad civil, existe un poco más la prensa libre, siempre hay sus excepciones, ¿no? Un poco más de control, pero en la parte económica, si tú no te metes en política, tú puedes vivir, puedes hacerte millonario, puedes entrar y salir de ese país. Más o menos lo que pasaba con Pinochet y lo que pasó con Batista, que Batista fue bastante, aunque fue un dictador y se sabe todo lo negativo, pero nunca comparado con la dictadura totalitaria de Fidel Castro, ¿no? No sé si tienes algo que comentar ahí. No, has dado una aplicación maravillosa. O sea, un régimen autoritario, el control dictatorial se limita a la esfera política. La economía no se meten con eso, y el ámbito social tampoco. Pueden existir colegios privados, pueden existir colegios no ligados al gobierno, colegios religiosos, pueden haber organizaciones civiles no ligadas al gobierno. Entonces tú, si no te metes en la política, tanto en la Cuba de Batista como el Chile de Pinochet, como la España franquista, como la Nicaragua bajo Somoza, o República Dominicana bajo Trujillo, no es que estos regímenes es un punto de deseo, porque yo creo que uno aspira a tener libertad en el ámbito político también, pero tú tenía movimiento, podías poner tu negocio, podías moverte, entrar, salir del país. Tu planteamiento, lo que me gusta, o sea, tu planteamiento no es decir que uno sea, bueno, el totalitarismo yo lo veo 10 veces mucho peor, pero claro, no es una meta llegar al autoritarismo, simplemente es mirar la diferencia
para que se vea la diferencia, porque como una vez tú también te escuché a ti decir, uno primero tiene que saber la enfermedad para después buscar el antídoto, ¿sabes? Saber qué es, porque una de las cosas que yo he estudiado, ¿no? Cuando estudié el mismo libro este de cómo es de la dictadura a la democracia y otros libros que he leído, cómo todas las dictaduras que uno metido en una isla, cerrado ahí en esa isla cárcel, uno cree que la dictadura cubana es única, que no, y cuando tú miras, es muy parecida a casi un método de la dictadura comunista reproducido alrededor del mundo. A lo mejor alguna que otra arista diferencia, pero son muy parecidas a los métodos que han utilizado de la KGB. Cuando yo busco ahora mismo, hice una investigación de los métodos de la KGB, fueron los mismos que le hicieron a mi hermano hace poco, lo descubro, ¿sabes? De la forma de tortura, de la forma de esto de los CDR, no fue creado por la dictadura cubana, todo es una réplica creada en diferentes partes del mundo, ¿sabes? Correcto. Y quiere decir que si en esos lugares había y se tumbó, sí hay forma alguna de tumbar estos regímenes. Lo que hace falta es, como tú dices, darle el antídoto, darle la medicina que lleva para llegar a esa libertad. Exactamente. Yo creo que cuando miramos, por ejemplo, lo que hay en Cuba, lo que hay en Corea del Norte, lo que hay en China, lo que hay en Vietnam, y por la extensión del control que tiene Cuba sobre Venezuela y Nicaragua y hasta cierto grado Bolivia, lo que funciona es algo completamente contrario a lo que es el acercamiento, porque mira, en las ciencias sociales hay lo que le llaman la teoría de la modernidad. Entonces, la teoría de la modernidad dice que si un país se desarrolla económicamente, es inevitable que vaya hacia la democracia. Entonces, en regímenes autoritarios, eso funciona. Me quitaste la porque te decir. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿sabes? Que fue lo que Obama quiso tratar, pero es que en un régimen totalitario que ellos dominan también la economía, tú lo que estás empoderando a ellos mismos. No es como pasó en Chile, que cuando Pinochet abrió a la economía y empezaron a ver negocios, lo pasó también allá en España. No sé, empiezan a sentir más poder, la sociedad civil coge más poder porque existe una sociedad civil. Pero al no existir sociedad civil y la economía manejarlo ellos, simplemente tú lo estás empoderando más y se transforma en China. Claro. Húndame en eso ahí, porque eso está muy interesante para que la gente entienda por qué nosotros estamos en contra de la ayuda, por qué estamos a favor del embargo, por qué estamos a favor de que no ayuden a yo mismo, que yo digo yo, por lo menos para no agregar, yo soy uno de los que uno de los trabajos que he hecho más de 2 años ha sido investigar a todos los testaferros. O sea, yo me he dedicado a investigar testaferros, a partir de ahí salieron todos los artículos de ADN y Cubanet, que salieron nombres, pero yo me enfrasqué en buscar en todas estas cosas, que después esta ola de mi país y esta también denuncié que los que estaban atrás eran agentes de la seguridad, denuncié casi puedo decir uno por uno. Y entonces a mí me decían, pero tú estás contra el pueblo cubano. No, es que esto no es el pueblo cubano, estos son los mismos represores que le han dado bases económicas, le han dado como un estímulo para seguir reprimiéndolos ustedes, ¿sabes? No estamos ayudando ni en Cuba no hay sociedad civil, en Cuba no hay nada, ¿sabes? Y es muy importante que tú lo digas porque al ayudar financieramente, que yo creo que fue uno de los grandes errores de Estados Unidos, fue empoderar tanto a China a subirle tanto los impuestos a los poderosos aquí. Dijeron, bueno, si no puedo fabricar aquí, me voy a fabricar en China. Y ahora la fábrica del mundo es China, y después del COVID fue cuando se vio el poderío que tenía. Ahora quieren virar eso atrás. Dios quiera que Trump gane y pueda meter un poco en caja todo esto. Eso, mira, precisamente porque en los regímenes autoritarios, ese acercamiento, y según la sociedad fue enriqueciéndose más, ponían presión al gobierno para que desembocara en una democracia, para que abrieran un sistema plural. Y así fue como fue en Chile, así fue como fue en España, en Brasil, en Grecia, en todos los lugares donde había un gobierno, una junta cívico-militar que estaba gobernando no democráticamente, pues era ese acercamiento
que esa tesis, pues, valida, dice, efectivamente, esta tesis de la modernidad funciona con regímenes autoritarios, pero eso mismo se aplicó a China y resultó nefasta porque en efecto fortaleció el sistema. Y tú sabes cuándo esto se puso a la prueba, Albert, en Tiananmen. Bueno, Tiananmen fue su culminación. Ya llevaban más de 6 semanas de protestas en China porque la sociedad china veía que el país se estaba enriqueciendo, pero ellos querían también llevar esa apertura a la esfera democrática. Y digo apertura entre comillas aún para la parte económica, porque el Estado seguía teniendo una economía de planificación donde, y aquí está la diferencia, ellos escogen quienes entran en el mercado. En China, de las primeras 40.000 empresas que abrieron, 37.000 de ellas eran dirigidas por oficiales de las Fuerzas Armadas. O sea, eran de instituciones de las Fuerzas Armadas, porque la idea era muy sencilla. Si tú tienes que cooptar a las Fuerzas Armadas para evitar que te den un golpe de Estado. Entonces, los chinos entendieron eso. Tienes algo que perder, tú eres menos, ¿sabes? Es como... el otro día escuché a un influencer que se llama Chucho de Chucho, que vi un pedacito que creo que lo dijo perfectamente. Yo digo, ese cubano que sale de Miami y que va y se compra un auto, que es una locura, bueno, yo nunca he regresado, ni pienso regresar, de $100,000 para arriba, ya es un cubano que nunca va a alzar la voz, porque ya tiene $100,000 allí, ya sabe que si al alzar la voz, ya va a perder eso. Eso quiere decir que por eso a ti hay que exigirte, por eso a ti hay que, como se dice, decirte lo malo que lo estás haciendo, porque a la hora de, como tú dices, si tú a los militares, que son los que tienen las armas, son los que tienen el poder, lo haces parte de coger parte del pastel, ya es una gente que no quiere perder ese nivel económico, ¿no? Claro. Y eso es, o sea, por eso es que la política de acercamiento no funciona, porque totalitario es dominación total. Entonces, en la esfera económica, y prueba de eso es Cuba. La economía cubana está en manos de básicamente empresas paramilitares, o sea, que existen, son paraestatales y en función directamente de las Fuerzas Armadas. Y esto, fíjate que empezó desde el perfeccionamiento empresarial de 1987, ya en la vida de Fidel Castro, ya ellos entendían hacia dónde iba el mundo. Estaban viendo lo que estaba pasando en China, que comenzó todo en 1978. Estaban viendo lo que estaba pasando en Vietnam, que Vietnam siguió un modelo más o menos igual que el de China. Entonces, ese modelo, la idea es preservar el totalitarismo. Y en la plaza Tiananmen, o sea, porque los de línea dura en China estaban, le llamaban la atención al dictador Deng Xiaoping, que fue el propulsor de las reformas económicas, donde le dijo, mira, esto te lo dijimos, que si abrías la economía esto podía pasar. Y pues la respuesta fue aplastar esa reclamación de derechos civiles y políticos, y ahí se acabó, se consolidó el modelo chino. Entonces, eso precisamente es la realidad del acercamiento con un régimen totalitario, porque el costo, primeramente para la clase media estadounidense y europea, ha sido extraordinaria por el traslado de trabajo, esa inversión que hizo el mundo libre en pensar que China era comunista, iba a ir a una democracia si se le enriquecía, siguiendo ese modelo de que funciona de la modernidad con regímenes autoritarios. Todo lo contrario, China está más sólida que nunca, porque la única forma que tú puedes operar dentro como empresario en China es si sigues los dictámenes que ellos te digan. El acceso al crédito, el acceso a los mercados lo pronuncia el régimen chino. O sea, sí, cualquiera que se sale fuera mínimamente del plan. Es un control extremo. Uno de los grandes ejemplos que se dio en el mundo cuando se dio el poderío del gobierno chino fue cuando iba a salir la bolsa de valores, la compañía Alibaba, que se suponía que iba a ser la compañía más cara en la llegada de la bolsa, más cara de la historia, por encima de Amazon, por encima de todo, que era
yo usaba Alibaba, Alibaba vendría siendo como un grupo de las conexiones de los fabricantes chinos, donde tú puedes hablar directamente con la fábrica y puedes hacer negocio, ¿no? Y ya facilitado. Y este hombre, un emprendedor, un chino, pero que había estudiado aquí en Estados Unidos y creó esa compañía y aparte de esa, ahí se derivó otros mercados como Dagu y inventó formas de pago online. Bueno, Alibaba es un poderío grandísimo y el hombre se hizo nada más de criticar la forma financiera de los bancos chinos que estaban atrasados, de que deberían abrirse un poco más, y lo que le costó fue que el día antes se desapareció ese hombre y apareció pues en el Himalaya dándole clase a unos niños con una cara asustado y más nunca se ha sabido más nada de él. ¿Sabes? Al hombre más rico, uno de los más ricos, el más rico de China y el más rico, imagínate tú, de ahí para abajo. Es que eso es así, o sea, no puedes escapar lo político. Y por eso es que es importantísimo hacer la distinción de régimen. Solamente presión, y una presión que no descarta el uso de el ejercicio del derecho de rebelión, o sea, que no descarta el uso de las armas, porque mucho se habla, ¿no es verdad?, de, bueno, que Europa Oriental, o sea, la caída del comunismo soviético y el efecto que tuvo en Europa Oriental, pero eso pasó dentro de un contexto de una guerra fría donde ya había una administración estadounidense, la de Ronald Reagan, que tenía una guerra para revertir el comunismo soviético. O sea, habían diferentes estrategias que un día podemos entrar en eso, que la idea era revertir, le hizo frente al comunismo soviético, y Gorbachev intentó hacer lo que hicieron los chinos, pero no encontró el apoyo para abrir la economía. Y repito, digo abrir no en el sentido de lo que es una democracia funcional occidental, sino un capitalismo de Estado, capitalismo concesionario, donde de manera selectiva se les da determinados espacios siempre y cuando sirvan los intereses políticos y dictaminados por el Estado dictatorial. Eso hay que estar claro. Porque ya China lo había hecho, había abierto esa, entre comillas, había abierto a la economía, creo que meses antes solamente, antes que la URSS, ¿no? Lo que la URSS le salió mal porque no tuvo el apoyo. No tuvo el apoyo. Le abre a lo político y se le revierte y todo. Entonces ahí está, Gorbachev dijo, bueno, pues yo entonces voy a abrir los políticos para que me apoyen, porque Gorbachev creía tanto en el socialismo que él pensó que las personas iban a votar por un socialismo, como él lo llamó, con rostro humano. Pero la gente, la primera oportunidad cuando le dieron, pues se fueron lo contrario. Pero había toda una campaña, el desarrollo de armas que podrían, por medio de un escudo espacial, lo que se llamaba la iniciativa de misiles estratégicos, que era la capacidad de los Estados Unidos de poder derribar cualquier ataque de cohetes de los rusos. Eso los asustó, porque a la Unión Soviética tenía información que los Estados Unidos en 10 años iba a tener la capacitación de atacar a la Unión Soviética y si responde la Unión Soviética iban a ser destruidos, o sea, no iban a poder responder. Voy a poner con permiso, la computadora, le voy a poner en el... Dale, no te preocupes, yo esto lo edito. Estoy aquí mismo. Ahí está. Esto me pasa ahora, después de la caída de la URSS, profe, después de la caída de la URSS hubo una gran noticia que hubieron casi 20 países que dijeron que se separaban de la URSS, ¿no? 19. Correcto. Pero fíjate. ¿Qué pasó? Que después creo que lograron la democracia en menos de la mitad. Llegaron creo que 8 o 9 países nada más. ¿Qué pasó ahí? Y cómo llegó una figura como Putin en ese discurso que Putin está atrás y esta oligarquía que se ha formado. ¿Cuál fue eso? ¿Qué fue lo que pasó todo eso ahí? Albert, has dado en lo más seminal
de por qué es necesario esa distinción, porque te mencioné para producir su derrocamiento, ¿no es verdad? La receta. Pero no solo eso, sino para poder enraizar la democracia posteriormente. Es más, eso fue la razón por la cual escribí el segundo libro, Democratización en Cuba, un manual práctico que lo escribí para Cuba. Es un librito corto, lo escribí para Cuba con determinados puntos que considero esencial para que una Cuba libre pueda permanecer libre, porque aquí hay dos cosas. Uno es el proceso de liberación. No sé, que esto lo vivimos, como tú señalas, cae el comunismo soviético y de pronto se desplazan, se desligan los países del control de la Unión Soviética. Pero eso no quiere decir que todos desembocaron en democracia. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué no? Bueno, o por qué revirtieron, como el mismo caso de Rusia, a el despotismo. Muy sencillo, porque no se tomó, porque tú no puedes estar en un régimen totalitario y no tomar medidas, por ejemplo, como la justicia transicional, donde se va a responsabilizar a personas que han cometido crímenes. No se puede llevar sin un proceso de descomunización. Alemania nazi es un ejemplo de lo que funcionó. Y podemos decir, un paréntesis, que lo que hay en China, lo que hay en Vietnam, en el sentido económico, es muy parecido a lo que había en Alemania nazi, en términos de tener una economía privada, entre comillas, que coexistía bajo la directriz del mando político. Pero en Alemania nazi se llevó a cabo el desnazificación, fundamental para un país comunista. Tiene que llevarse a cabo un proceso de descomunización. Hay que toda la simbología que existe del castrismo se tiene que quitar. O sea, se tiene que criminalizar llevar a juicio a todas las personas, aunque todas las personas que tuvieron un cargo político o una posición clave. Ahora mismo, como estamos explicando que un país totalitario, todo está metido en todas las esferas. Creo que si Cuba mañana no simplemente aquellos que tienen cargos militares, no, yo creo que un ministro de Cuba que no es militar, tú no puedes después, aunque no tengas el carnet de partido, tú después no puedes volverte el alcalde de un municipio porque tú sabes, tú perteneciste al sistema. ¿Sabes? No se puede, no simplemente nada más enfocarse en lo principal, ¿no? Que es las torturas, los que cometieron asesinatos, los esbirros, los más sanguinarios, pero también hay que cuidarse del sistema como tal, ¿no? Porque si el jefe de la fábrica que trabajó 30 años para los comunistas, ese no sabe trabajar en el capitalismo, ¿sabes? Ese no sabe trabajar y a lo mejor tiene la influencia de él conformar un complot o tratar de continuar, porque al final siempre han vivido la corrupción. Yo creo que hay que hacer una limpieza general. Una profesora que toda la vida enseñó la historia de Fidel Castro y eso, ella no puede ser profesora de historia nuevamente. Mira, eso se llama un proceso de ilustración, que es lo que se llevó a cabo en Alemania y en algunos países del ex bloque socialista, donde determinadas personas no podían tener ciertos puestos por la conexión que tenían con el régimen anterior. Estos procesos son necesarios para evitar que vuelvan en una generación o menos. En Alemania, y esto siempre me encanta citarlo porque hay muchas personas que tal vez en Cuba van a decir, no, pero imagínate tú, aquí todo el mundo de una u otra forma estuvo ligado a esto. En Alemania, una cuarta parte de la población, tuvo que comparecer delante del sistema judicial. Una cuarta parte. Sin embargo, solo fueron presos por crímenes serios el 0.0005% de la población. Una cantidad ínfima. ¿Por qué? Porque la idea era, primero, llevar a cabo un juicio moral. Segundo, desfenestrar el partido, en aquel caso el partido nazi. Bueno, hay que hacer lo mismo con el Partido Comunista de Cuba, porque no es un partido político en el sentido de una democracia, es una maquinaria de guerra que se usó para
fortalecer una dictadura para preservarla. Entonces, personas en Cuba que puedan tener apegos a ideas de la izquierda, magnífico. Hay alternativa a la socialdemocracia, como siempre lo hubo. En Cuba republicana, el partido auténtico, el partido ortodoxo, Julio, era el partido socialdemocrático, era el partido de izquierda. Aparte, sí, pero yo he planteado varias veces, pero esto mismo que estamos hablando ahora, y le he dado, como se dice a los cubanos, mucha cabeza a esto. Pero creo que era la persona indicada para darme la respuesta. Creo que la gran mayoría estamos de acuerdo de que elimine el Partido Comunista, ya. Pero eso es de nombre. ¿Qué significa eliminarlo realmente? Porque ese es el miedo mío, lo que tú acabas de mencionar. Que vengan disfrazados con otro nombre, las mismas personas o las mismas ideas. ¿Y qué es lo que significa eliminar el comunismo? ¿Qué es lo que ahora mismo dice? Mira, un partido, aunque tú te llames la nueva democracia, pero si tú tienes estos puntos, esto significa comunismo. ¿Qué es lo que no es permisible? Aparte de eliminar el partido como tal, como el nombre y todos los que formaron parte, pero no permitir más nada parecido a lo que sea comunismo. Sí, el socialismo, la democracia, hay que permitirlo. Como tú dices, en una democracia todos van a tener voz, pero este tipo de cosas más malvadas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles son las reglas? Pero yo quiero aprovechar para recomendarles a tu audiencia, porque el libro en PDF de Democratización en Cuba lo enviamos gratuitamente. Si entran en Patria Martí, y buscan para la suscripción, como para el libro, con suscribirse no hay ningún costo, pero a ese correo se le va a enviar en PDF para que vean los diferentes puntos que pueden encontrar, porque es toda una serie, el proceso de descomunización es toda una serie de mecanismos legales. La justicia transicional es la primera y tal vez la más importante, porque hay que responder por determinados crímenes, y todo esto bajo plenas garantías de debido proceso. O sea, pero los cubanos, si realmente quieren un Estado de Derecho, los cubanos tenemos que tener un sistema donde hay justicia. Si no hay justicia, hay impunidad. Y si hay impunidad, no puede haber un Estado de derecho. Entonces eso hay que entender, lo que es un mecanismo necesario. Esto no se puede relativizar, los crímenes de lesa humanidad, no que se han cometido, que se siguen cometiendo. Entonces eso, los cubanos tienen que poder contar con un sistema judicial donde se puede señalar el crimen, señalar al agresor y de esa forma indemnizar a la víctima. Yo creo que esto es un proceso fundamental. Descomunizar a Cuba quiere decir todas las instituciones del Estado dictatorial castrista tienen que eliminarse, absolutamente todas. O sea, el Partido Comunista Cubano es una maquinaria de guerra ilegal. Ahora, el punto que tú traes, muy válido, que un comunista, digamos, que cree en el sistema, que cree en eso, en ese modo de operar, bueno, los movimientos antisistema, sea marxista, sea fascista, que todos vienen del árbol del socialismo, dicho sea de paso, no pueden competir en elecciones porque son movimientos antisistema. Quiere decir que ya ellos tienen el propósito expreso de que si llegan al poder van a abolir el sistema. Entonces, la democracia no es un pacto de suicida. Entonces, no se puede abrir un sistema de autogobierno a movimientos subversivos que van a utilizar el sistema para perpetuarse. Ahora, eso no quiere decir que una izquierda democrática, ¿no es verdad? Personas que abracen nociones que va a empoderar más al Estado, que creen en modelos de bienestar social extensivos. Todo eso es bienvenido porque está dentro de la carpa de un régimen de libertad. Y es ahí donde personas de izquierda pues pueden encontrar espacio. Pero nadie, ni de izquierda ni derecha, de una extrema que busca destruir el sistema democrático, puede competir por el poder bajo ningún concepto, porque es delirante. Es como dejar en tu casa
a un delincuente. Entonces esto es muy importante entender. Lo que se está tratando es tener las bases para evitar que el despotismo vuelva. Julio, te tengo una pregunta que quiero que, disculpa que te voy a cambiar completamente, pero también creo que eres de las personas, creo que especializadas en esa etapa. Antes siempre he tenido una duda, ¿no? Y le he tratado de responder con el tiempo. Cómo Fidel se apoderó de todo el poder, porque en Cuba, como tú estabas hablando, era una dictadura autoritaria y había una sociedad civil. Y hubo un pacto que Fidel pactó, aunque después los traicionó a todos, pero, ¿sabes? Él tuvo que pactar con la sociedad civil de aquellos tiempos. Pero también estaba la pregunta que te creo que te envié por audio, que fue esa penetración de la KGB de la KGB en el sistema de seguridad de Estados Unidos, pero también me enteré después yo investigando por los mismos plantados, que los primeros 3 plantados habían pertenecido de alguna forma o eran agentes de la CIA. Entonces yo me pregunto, dentro de Cuba, en esta época ante 59, esta última década de los años 50, había una confrontación, o en Cuba o en el área en sí, había una confrontación de la KGB. La KGB estaba penetrada dentro de Cuba en los movimientos estos a través de Fidel Castro, porque te escuché una vez que dijiste que la primera vez que lo escuché como por usted, fue que Granma fue que Estados Unidos permitió esa expedición porque la KGB, un agente de la KGB había manipulado la información, había dicho que Fidel no era comunista, ¿sabes? Pero que ya como que ya Fidel se sabía que era comunista, ¿sabes? No era que porque se sabe los videos de la sierra que dice yo no soy comunista y lo repite hasta que es primer ministro. Bueno, yo lo he visto hasta videos él diciéndolo, hasta entrevistas en inglés. ¿Fidel tenía conexión con la KGB? Esa es la primera pregunta que tengo. Sí, mira, primero hay que entender que el comunismo, o sea, desde que la Unión Soviética, desde que la revolución bolchevique logra, lamentablemente, afianzarse en el poder, ellos ya lanzaron la guerra internacional para promover el comunismo. Cuba no fue una excepción. Es más, Cuba fue entendida como un factor muy importante en los objetivos del comunismo internacional. Primero, por la distancia geográfica que tenía. Segundo, porque Cuba, desde que era colonia, desde la década de 1820, ya tenía una relación encaminada muy estrecha. Para 1850, Cuba tenía más relaciones comerciales con los Estados Unidos que con la propia España. Para 1950. Quiere decir que había una relación muy entrelazada comercialmente, y para los Estados Unidos tener un aliado. Cuba fue uno de los primeros países que apoyó a los Estados Unidos y a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el comunismo internacional siempre consideró, más allá de que estuvieron presentes en la mayor parte de los países de América Latina, tratando de subvertir el orden en Cuba, fue una campaña muy intensa. Fabio Grobart, un polaco comunista a la instrucción del Comintern, llegó a Cuba en la década de 1920. O sea, ya estaba en Cuba en esa década, trabajando e infiltrando instituciones. O sea, digo esto de antemano para que se entienda que esto es un fenómeno que siempre ha buscado penetrar, sobre todo los sindicatos, instituciones de influencia. Fidel Castro, desde el Bogotazo, ya había hecho contacto con elementos de la Unión Soviética. El problema que hubo es que la Unión Soviética tomó la decisión, particularmente la inteligencia de las Fuerzas Armadas, porque la KGB estableció una relación más íntima con Raúl Castro, de no proyectar ese acercamiento. O sea, ellos se dieron cuenta que no iba a funcionar
si Fidel Castro era visto como un comunista. Entonces eso fue ocultado como secreto prioritario. Sí, pero habían analistas de la CIA que estaban, que le decían a los diferentes gobiernos de los Estados Unidos, principalmente ya cuando empiezan la campaña en las montañas, de que habían conexiones con la Unión Soviética, pero la KGB tenía, por ejemplo, William Weyland, también llamado Arturo Montenegro, era una persona al servicio de la KGB. Roy Rottenbaum, otro miembro del Departamento de Estado destacado en Cuba, igual que Weyland, que desinformaban. O sea, estas eran las personas que la administración de Eisenhower dependía para que le diera la información. Y ellos decían que no, que Fidel Castro no era comunista, que era un nacionalista, que el hermano pues sí había ido a los países comunistas. Entendido que ante Fidel y eso, hasta Mella había estado hasta allá, ya había eso cerca. Bueno, hay fotos de él allá en Rusia. Correcto. Pero es importante entender que habían dentro de la inteligencia de los Estados Unidos cuerpos que sí estaban diciendo, informes que decían que Fidel Castro tenía conexiones con elementos de inteligencia soviética, pero fue contradicho por otros agentes del Departamento de Estado destacado en Cuba, y habían algunos analistas de la CIA que pues dijeron que eso no era de todo así, que quiere decir que hubo una conexión extraordinaria. Herbert Matthews, por ejemplo, el periodista del New York Times, que subió a la Sierra Maestra, que daba información falsa, daba desinformación. Decían, o sea, habían 4 gatos en la montaña y él decía que habían cientos y cientos de hombres, o sea, falseaba. Herbert Matthews trabajó al servicio de la KGB. O sea, tú tienes personas clave que estaban dando desinformación al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, los rebeldes en la montaña, la realidad es esta, Albert: sin la injerencia de los Estados Unidos, no hubieran llegado al poder, porque primero le emitieron un embargo de armas al régimen de Batista, armas que ya había comprado, donde le dijeron no te vamos a vender más armas, y posteriormente ya le terminaron diciendo te tienes que ir, te vamos a quitar el reconocimiento, no te puedes quedar, y Batista cobardemente se fue, dejó el poder, dejó ese vacío, pero militarmente jamás hubieran llegado al poder. Lo que hubo en Cuba fueron escaramuzas. Eso se lo aclaró un general de Vietnam del Norte a Raúl Castro, cuando Raúl Castro, en uno de los viajes que hizo a Vietnam, hablando de las batallas que tuvieron en las montañas, y el general lo paró y le dijo, porque Raúl Castro se quería comparar con la guerra que había en Vietnam, lo que estaba ocurriendo, y él lo paró y le dijo, no, lo de ustedes fueron escaramuzas. Y estaba cierto. O sea, jamás así hubieran ganado. La huelga general que se pronunció en abril del 58 fue un fracaso. Quiere decir que la sociedad cubana, podemos decir que emocionalmente sentía simpatía por los rebeldes, y había ya un desprecio, una molestia con Fulgencio Batista, pero la realidad es que no estaban dispuestos a dar la acción. Quedó demostrado que la huelga pronunciada para abril del 58 fue un rotundo fracaso. O sea, no respondieron. Cuba en el año 58 pues tuvo una economía sumamente próspera. O sea, quiere decir que si había una guerra civil, como el régimen castrista lo quiere pronunciar, básicamente no se reflejaba en los números. La injerencia de los Estados Unidos fue decisiva. Le dijeron a Batista, te tienes que ir. Y esa decisión de Estados Unidos a Batista fue por Batista, su acercamiento con las mafias que estaban persiguiendo en aquella época. ¿Por qué se le quitó el apoyo? ¿Por qué buscó otra alternativa? Porque veían, o sea,
ya había una cantidad de corrupción como en muchos otros países de América Latina, como muchos otros países, incluso dentro de los Estados Unidos también hay su elemento de corrupción. Un paréntesis, hay cosas que aquí se permiten que en Cuba republicana no se permitían. Hay que estar claro en eso. Pero con respecto al cabildeo, o sea, a dar industrias que dan enorme dinero en elecciones, o sea, esas cosas en muchos países, incluyendo Cuba republicana, no se permitían. Entonces, la administración de Eisenhower simplemente decidió buscando la estabilidad y creyeron que Fidel Castro era un nacionalista, pero no era comunista. Tú bien has señalado todos los videos. O sea, Cuba es el único país que se convirtió comunista y que sus fundadores negaron haber sido comunistas. O sea, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Lenin, Tito en Yugoslavia, todos se sabían que eran comunistas. Ninguno lo ocultó. Sin embargo, el fenómeno cubano sí se basó sobre una mentira colosal. Fidel Castro negaba que era comunista. Insistía en que iba a poner en función la Constitución de 1940. Insistía en que iba a tener elecciones. Entonces, es el único caso. No hay otro que niegue que era comunista. Pero ¿quiénes eran con quién fue que pactó Fidel en la sociedad civil? Estoy hablando. ¿Con quién fue que pactó que después los traicionó? ¿Quiénes eran o sea, me imagino que el movimiento 26 de julio, que trajo después... El 26 de julio lo traicionó, o sea, porque había su ala democrática. ¿Y cómo sucedió todo esos primeros años? ¿Cómo fue? Porque mira, se unieron fuerzas para derrocar al régimen autoritario de Batista. Estaba el directorio, estaba el partido auténtico, el partido ortodoxo, los políticos como Carlos Prío, por ejemplo, ayudaron enormemente con recursos al movimiento 26 de julio que estaba alzado en la Sierra Maestra y a los movimientos urbanos que buscaban eliminar la dictadura de Batista. O sea, este fue el enfoque, y el pacto que hizo Fidel Castro fue con ellos, pero inmediatamente lo rompió. Por ejemplo, en Santa Clara, cuando están los grupos de Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos, el movimiento hacia La Habana, posteriormente ya al 1 de enero, él dio órdenes expresas de que nadie del directorio que habían ayudado en la campaña de Santa Clara entrara con ellos a La Habana. En Colombia dio órdenes expresas que no dejaran entrar a ninguno de los líderes del directorio estudiantil, a pesar de que formaron parte del movimiento para derrocar a Batista. Entonces, ya Fidel Castro inmediatamente, la declaración de Santiago como la capital de Cuba, cuando ya bajan, expresamente con la idea de eliminar a todos los otros que podían haber querido competir. ¿Tú crees que esto fue toda esta estrategia de mantenerse ocultos, su verdadero, sabe, que él era comunista? ¿Eso fue una estrategia de la KGB o fue algo de Fidel o fue algo? La Unión Soviética directamente insistió en que eso no se revelara. Puede ser hasta haber recibido hasta entrenamiento de algún tipo de forma, ¿no? Eso puede ser, y yo creo que eso sería muy importante destacar. Sí sabemos que ya la KGB estuvo presente, o sea, la inteligencia soviética en el Bogotazo de 1948, y que sí le facilitaba logística, y que Fidel Castro estuvo involucrado en eso, y que eso se veía como la oportunidad para tal vez empezar la revolución ahí en vez de Cuba. Se pensaba que en ese momento en Cuba no iba a ser factible, y vieron en Colombia como la oportunidad. Pero la idea de ocultarlo, incluso la distancia que había entre el Partido Comunista en Cuba, el Partido Socialista, la verdad, y la guerrilla, era a propósito, era por diseño. O sea, era por diseño. Sin embargo, fíjate que una vez que llegan al poder, inmediatamente hay un acercamiento
entre el Partido Comunista Cubano, o sea, con el Partido Socialista, el nombre que tenía posteriormente, a el gobierno que Castro va formando. Una de las primeras acciones es destruir todos los registros de la institución de Batista, donde tenían información de los comunistas que estaban operando en Cuba. O sea, el régimen de Batista llevó a cabo, que no fue el único. Carlos Prío, por ejemplo, limpió los sindicatos de los comunistas. O sea, había un entendimiento dentro de los gobiernos democráticos, incluyendo Grau, de que había elementos comunistas en colaboración con la Unión Soviética y el comunismo internacional en penetrar las instituciones. Y eso Batista lo perfeccionó en cuanto a tener todo ese registro de personas que estaban al servicio del comunismo. Bueno, una de las primeras cosas que hicieron fue destruir. Explícame la diferencia. La DUPRAC, o sea, el Buró de Represión Anticomunista. Ya que lo mencionas a Batista, Batista representaba a un país, a un partido socialista, ¿no? No, pero no solo eso. Los comunistas, el Partido Comunista, con quien mejor estuvo fue con Fulgencio Batista y con Gerardo Machado. O sea, el Partido Comunista tenía un ministerio en el gobierno de Fulgencio Batista, en el gobierno democrático, porque recuerda que hay dos Batistas. Está Batista el que ganó las elecciones y entregó el poder, y está Batista que lamentablemente dio un golpe de estado innecesario, pero bajo ningún concepto. O sea, podemos estar de acuerdo que es un régimen autoritario, pero como tú bien, cualquiera puede buscar periódicos de esa época y te vas a encontrar las enormes críticas que se le hacían al régimen de Batista, críticas que, por ejemplo, que hoy ni remotamente se puede hacer dentro de Cuba, que quiere decir que esos espacios de libertad existían. Y hay que también entender que muchos actos que hoy se van a categorizar como actos terroristas, bueno, el 26 de julio lo decía, ponía bombas en club, ponía bombas, o sea, no llevaron la guerra a un nivel contra la sociedad civil, la población civil. No eran todos objetivos militares. O sea que en el sentido y en el contexto que eso ocurrió, pues naturalmente el uso del terrorismo ya entonces provocó una reacción de parte del régimen Batista que, bueno, que uno nunca puede justificar eso, pero a la misma vez cualquier país que tiene que enfrentar actos de terrorismo donde hay víctimas dentro de la población civil, ya no estamos hablando de las escaramuzas de las montañas o los objetivos militares, sino tirar una bomba en un club, en un teatro. No, fue una acción, una reacción, fue una guerra total, creo que lo que había. Correcto, yo creo que eso hay que examinarlo en ese contexto. Ahora, de que hubieran ganado, nunca sin las medidas de los Estados Unidos. Y ahora, que había un papel de la Unión Soviética y del comunismo internacional, por supuesto que lo había. O sea, todo eso, la visita de Herbert Matthews, de pronto, el interés de entrevistar a Fidel Castro, todo esto no sale de la nada. O sea, había un intento y era claro que había que ocultar que era completamente, era una estrategia que usaron. Exacto. También, ¿tú crees que hicieron este tipo de estrategia porque, como tú dices, es la única por el acercamiento geográfico que tenía Estados Unidos, ¿sabes? De Cuba a Estados Unidos, hicieron una nueva estrategia porque China le quedaba bastante lejos de la comunidad, ¿sabes? Y esos países, ¿no? Mira, por supuesto, Cuba y sigue siendo, a pesar de todos los avances tecnológicos que podemos decir le podrían restar de importancia a lo que es las vías tradicionales antes de moverse por avión y barco, Cuba sigue siendo, por su posición, y eso lo saben los chinos y los rusos, una posición privilegiada para el espionaje. Entonces, por su proximidad a los Estados Unidos. Entonces, eso es fundamental. Segundo es
la relación excepcional que los cubanos y los estadounidenses han tenido históricamente. O sea, no escapa a nadie que la nación cubana, y esto pues podemos hablar en otro momento, se funda en el exterior, en los Estados Unidos. O sea, porque todos nuestros próceres vivieron exiliados y casi todos exiliados en los Estados Unidos. Esto no es casualidad. Quiere decir que había una compenetración extraordinaria como ningún otro país. O sea, es algo muy peculiar, y la influencia de los cubanos en los Estados Unidos no solo es un fenómeno a partir de 1959. Esto hay que entenderlo porque en gran medida nos ayuda a ver por qué el comunismo internacional siempre veía en Cuba un foco muy atractivo y muy importante para poder llegar a tener una base tan cerca, y podemos decir en gran conclusión de que tuvieron razón, porque lamentablemente la presencia de un régimen comunista que ha sabido seguir los pasos para sobrevivir, y por eso es importante. Vamos a hablar de la política después de 59, la política de Estados Unidos con respecto a la dictadura cubana. La primera, el que no se puede pasar por encima, es el embargo. Que yo creo, o sea, el embargo no ha surgido el efecto más esperado porque por la URSS que abasteció a la dictadura cubana en lo que pudo, y cuando se cayó la URSS llega a Venezuela, ¿no? Más o menos sería así. Pero yo te voy a plantear una cosa que otros días puse en Twitter, y quiero que me des tu opinión, porque ya valorar si valió la pena. Yo creo que sí valió la pena, y yo creo que sí me fue, y yo soy de los que creo que habría que no es que levantarle, yo quería, como se dice, ponerle la tuerca un poco más dura, porque yo creo que hay mucha flexibilización. Se nota ahora mismo que la dictadura compra todo en Cuba, compra todo en Estados Unidos. Así que el embargo, el filtro del embargo cada día se abre más. Pero cada vez que escucho a personas debatiendo, ¿no?, con respecto a por qué mantener el embargo, ¿no?, con esta ola de puentes de amor y estas cosas, que digo que yo fue uno que formé parte de la investigación de quiénes eran los puentes de amor, que las conexiones con Javin Band, con la administración Elmi Mandrala, que después eso se detonó, que el mismo Marco Rubio lo denunció contra la FBI o pidieron una investigación más profunda. Siempre oigo que dicen, no, pero el embargo surge por la apropiación, ¿no?, el robo de las propiedades a ciudadanos cubanos, americanos y canadienses y de todo el mundo. Pero bueno, Estados Unidos lo hace por sus ciudadanos. Pero yo creo que ha pasado muchos años, y yo creo que ya la dictadura, yo a través de todas estas investigaciones me he enterado y me han llegado mucha información por el contacto que he tenido, ha intentado de contactar, o a veces a través de transnacionales como las dueñas de hoteles que compran terrenos, de negociar con los herederos aquí en Estados Unidos y en otras personas que viven en España, ya de negociar ocultamente. Entonces el miedo mío es que la dictadura como mismo es capaz de crear estos grupos de la nada, y de momento la justificación para mantener el embargo sea porque robaron, y todavía hasta que no se le devuelva a estas personas lo suyo, el embargo hay que mantenerlo. Y yo soy de la opción que hay que cambiar ya, decir, no, el embargo hay que mantenerlo porque existe un régimen que viola los derechos humanos, porque en Cuba hay una dictadura, aparte, empezó por un robo grande, pero no vaya a ser que la dictadura cubana logre reunir a un grupo grande de estos herederos que después no triunfaron, porque no todos los herederos que a su familia, a sus abuelos le quitaron, triunfaron en Estados Unidos, ¿sabes? Y ahora ven a la dictadura por nada, le compra esas propiedades y forme un grupo y vayan al Congreso y dicen, mira, ¿de qué bloqueo? ¿Cuál es la justificación? ¿Sabes? Yo creo que el embargo hay que mantenerlo y recrudecerlo y ponerlo más duro, porque hay un régimen castrista y ese es un arma fundamental
para tumbar ese régimen, ¿no? Porque hay que cortarle todas las alas económicas, que ese es yo tengo dos vías de activismo, que es un movimiento de Cuba de luto, que es enfocado en el activismo, en la reunión de los familiares presos políticos, pero mi pasión más es el boicot económico, y eso es un miedo que tengo yo, que no veo que mucha gente se están planteando esto, y yo lo vengo planteando hace mucho tiempo. Yo creo que hay que ya decir, mira, el embargo hay que mantener, porque si estamos viendo que la KGB ha preparado a Fidel desde la Sierra Maestra, como ahora mismo no van a aparecer un grupo de herederos que se les expropiaron, que están a favor de esto. Y la imagen tuvimos en el acercamiento de Obama. La nieta de los Hilton, de los hoteles Hilton, se reunió con los hijos de Fidel ahí festejando los habanos. Entonces, ¿qué tú crees de este planteamiento que yo tengo? Si estoy en lo correcto, estoy en lo... ¿Cómo? No, yo creo que está muy claro y mira, me parece un punto excelente para concluir, porque yo creo que es importante destacar esto. Primero, las sanciones sí funcionan y los regímenes criminales, dictatoriales, sí le temen porque funciona. Si no funcionara, no les importaría, pero sí funciona. El embargo, inicialmente, es cierto, o sea, más de 9,000 entidades estadounidenses entre individuos y empresas fueron confiscados, más de 9,000. Entre paréntesis, más de 255,000 cubanos perdieron negocios, propiedades, fincas. Quiere decir que el número de cubanos que les saquearon lo que ellos tenían es mucho superior. Pero en el contexto de los Estados Unidos, en dólares de ahora, estamos hablando cerca de 9,000 millones de dólares. Es el mayor robo de propiedad estadounidense en la historia. El mayor robo. Entonces, los Estados Unidos tienen el derecho de poner eso como condena, pero el embargo, mucho más, y estás perfectamente claro en tu posición, mucho más de una reacción por el saqueo más grande de propiedad de sus ciudadanos, es una posición moral. Es una posición moral que hay que tener por el enorme daño que Cuba comunista le causa no solo a los cubanos, a los propios estadounidenses, a los latinoamericanos. O sea, el daño, la cantidad, los cientos de miles de muertos que hay producto del castrocomunismo obliga que se le busque deprivar de fondos a un régimen criminal. Es lo menos que se puede hacer. El fallo de no aplicar el embargo, y esto lo hemos visto, es un fenómeno dependiendo en el gobierno. Por ejemplo, el gobierno republicano de Gerald Ford facilitó el embargo al permitir empresas norteamericanas en terceros países vender productos a Cuba comunista. Por eso vemos incluso cómo el régimen militar de Argentina le vendía muchos Fiat, automóviles y Fords construidos en Argentina y terminaban en Cuba a crédito del cual nunca pagó el régimen castrista, porque de eso se trata. Jimmy Carter también facilitó y relajó el embargo. Ronald Reagan lo recrudeció. El padre Bush I lo fortaleció un poco. Clinton lo relajó y después lo volvió a fortalecer cuando derribaron las avionetas. Pero cuando se codificó la ley del embargo, que le quitó la potestad al presidente, a la rama ejecutiva, y lo puso en el contexto de ser un acto del Congreso, pues ya quiere decir que eso fue lo que le negó a Obama su gran deseo de unilateralmente levantar el embargo. Y el embargo es simple y llanamente la decisión de los Estados Unidos de no comerciar con Cuba y no extenderle créditos. Pero por supuesto eso fue enmendado, que podemos decir hoy con propiedad que
Los Estados Unidos es uno de los mayores proveedores de productos, particularmente de alimentos, a Cuba comunista. O sea, lo que sí no puede hacer es comprar a crédito. Y ahí es donde está el gran problema. Entonces, primero es fundamental entender que un régimen que no le compre a crédito por estar en el listado de país terrorista, ¿no? De países promotores. Exactamente. Y que hay determinados mecanismos que fueron presentados en la ley que no permite, o sea, que obliga al régimen castrista a pagar en efectivo. Entonces, para concluir, profe, porque ya, ¿sabe? No quiero robarle más tiempo y es una suerte que seguramente, cada vez que usted desee, usted me lo dice, me pone el día y yo muy dispuesto, tener muchos más temas. Para concluir, usted propone, yo estoy a favor de recrudecer, de poner el filtro un poco más pequeño el embargo, o cree que está bien, para si tuviera que poner una proposición a un congresista, a un senador, una propuesta, si mira, lo que hace falta es el embargo, hacerle esto. ¿Qué piensas al respecto? Primero, mira, ahí se debe tomar un curso pluridimensional, o sea, de diferentes objetivos, y uno de ellos es internacionalizar el embargo. O sea, buscar lo que funcionó con Sudáfrica. O sea, llevar a los países que están comerciando con Cuba, que le conceden favores y concesiones. Los Estados Unidos tiene el poder económico y moral para poder decirle a otras democracias o otros regímenes autoritarios: si ustedes quieren seguir teniendo este privilegio con nosotros, no pueden estar en misa y en procesión. Escojan Cuba comunista o los Estados Unidos. O sea, es muy sencillo. La idea es llevar a incluso las personas que abogan por una salida sin derramamiento de sangre. La mejor forma de evitar derramamiento de sangre es llevar al régimen castrista al punto de que tiene una implosión y se ven obligados a iniciar un curso de entregar el poder. Yo creo que eso es un mecanismo fundamental, internacionalizar las sanciones. Mira, ahora que dijiste esto, eso cuando dijiste de Sudáfrica, ¿no? Ahora estaba viendo yo el foro que usted participó, el foro que hace poco se realizó, y Antunes en su parte mencionó esa frase, ¿no? Que hay que sudafricar el problema cubano, ¿no? Y yo lo palpé, que si el pueblo, si se concientiza a lo que está pasando ahora mismo en Europa, ¿no? Yo mismo me he reunido con muchos eurodiputados, mi mamá allá en Cuba, embajadas de la misma embajada de Suecia, que fue la que pidió la revisión de eso, se reunió con mi madre en varias ocasiones. Pero yo aquí personalmente, cuando yo, aquí en Canadá, aquí en la ciudad que vivo yo fui a remover los paquetes de café. Cuando yo me sienten a hablar con gerente, yo le explico, ¿no? Le digo, mira, ¿por qué tú quieres removerlo? O sea, yo le fui, mira, porque esto es un sistema, esto pertenece a CIMEC, que es una compañía militar, y usted lo que está apoyando a un régimen militar que está reprimiendo y tiene más de 1,000 presos políticos. Bueno, de ahí estoy hablando un poco más extenso, pero ellos entendieron perfectamente. Me dijeron, no, esto está quitado ahora mismo. Y bueno, y lo que hicieron fue toda la compañía. Primero, aquí en la ciudad mía no se vende ese café, por lo menos en esa cadena de tiendas. Y le hice no, ellos para evitar eso, ahora los cafés cubitas que venden, le quitaron la palabra CIMEC. Pero este pequeño ejemplo que te estoy poniendo es que si a la sociedad civil, a los que defienden los derechos humanos, tú los pones contra la pared y le dices, estás ayudando a un régimen, yo creo que mucho, a veces hasta por verse, por no verse en esa tesitura de apoyar un régimen. El problema es que la dictadura se ha vendido muy bien, por lo menos en estos países de Europa, en estos países se ha vendido muy bien por 60 años, y tenemos, como se dice, 60 años atrás, pero la verdad ha sido tan cruda
que en menos años lo hemos alcanzado y qué es lo que le estamos pasando, porque yo creo que ahora mismo el cubano adentro se está nutriendo, ya no quiere ver, no sabe, no quiere ver ni el noticiero, ya no ve el noticiero, no ve ningún medio de grama, se nutre de ustedes, de nosotros, lo que estamos acá afuera, lo que les ponemos la verdad, y por eso son buenos poder tener esta oportunidad de hablar con usted. Pero mira, esas campañas de concienciación como la que tú estás haciendo, uno no puede dar por hecho, aunque parezca mentira, que a estas alturas, después de más de 6 décadas de dictadura, dictadura innegable, o sea, pues hay personas que estén confundidos, pero sí, las hay, hay que llevar, las campañas de concienciación llevan no solo para tal vez enseñar la realidad, sino al menos avergonzarlos y ponerlo en una posición Esa es la palabra que estaba buscando, de defender. Esa fue la palabra. Yo intenté avergonzarlo, ¿sabes? De forma así, mira, le puse imágenes y después me mandaron, mándame un correo con toda esa información que bueno, yo que estaba, me lo paso investigando todo, fue fácil, le envié unas cuantas imágenes y videos porque una de las cosas fuertes que ha pasado en Cuba después de esta democratización de la información que cualquiera con un teléfono puede firmar, es que la dictadura no puede controlar la información, y un video de una madre llorando, un niño pasando hambre, y no necesita traducción. ¿Claro? Mira, y es que eso fue muchas de las empresas que salieron de Sudáfrica sabían que estaban perdiendo dinero al salir, o sea que no fue un argumento económico, lo hacían porque no querían la mala publicidad de seguir ahí. Y esto es muy importante, y con esto yo creo que me parece una cosa muy importante para cerrar, porque coincide con algo que tú dijiste, porque hemos visto, según la ley que permite, o sea, que se abrió el capítulo 3, el capítulo 4 de la ley Helms-Burton, que permite a cubanoamericanos y norteamericanos ir a los tribunales para reclamar propiedades confiscadas. El régimen castrista sí ha estado tratando, y de hecho ha negociado con algunas familias, que ya estamos hablando de sus tataranietos en algunos casos, y efectivamente eso ha sido un mecanismo que han estado utilizando cuando los han llevado a corte, pues determinan llegando a una cifra con tal de que no se le dé más publicidad. Quiere decir que efectivamente esto hay que venderlo no solo como un factor de recuperaciones de bienes robados, sino una posición moral. También han tratado de comprar algunos de los antiguos dueños. O sea, cuando el acercamiento con Obama, muchos cubanos que tenían en Cuba republicana grandes empresas, grandes negocios, se les acercaron y les ofrecieron bombas y platillos, porque eso y lo hicieron en China. O sea, los chinos fueron y hablaron con los taiwaneses, los hongkoneses y los chinos que estaban en otras colonias, en otros países, la colonia china, y les ofreció regresar y que le iban a devolver la propiedad, parte de ella por lo menos, o algo, si volvían otra vez a China. Eso lo intentaron, pero no encontraron la resonancia dentro de los cubanos, incluso dentro de cubanos que apoyaban a Obama, tampoco mordieron el anzuelo, porque en Cuba no hay un estado de derecho. Pero es importante llevar a cabo estas campañas y hacer el hincapié en todo esto, por la sencilla razón de que ser un inversionista en Cuba comunista es ser una complicidad. Y Home Depot, esa empresa que se conoce mucho en los Estados Unidos, me imagino que en otros países aquí también. Home Depot, por medio de las adquisiciones que hacen las empresas norteamericanas, adquirió intereses a una propiedad que fue confiscada en Cuba, un negocio que fue confiscado en Cuba. Entonces, algunas personas, o sea, que había un equipo legal que quería acercarse a Home Depot para buscar un arreglo, pero algunos cubanos que tenían acceso a personas de influencia en la corporación de Home Depot le expresaron la realidad cubana y la repercusión que tendrían, y
rechazaron totalmente toda propuesta que el castrismo le podía haber hecho y mandaron, ¿vale? Dijeron al equipo legal que les llegó que no estaban interesados en negociar nada. La campaña sí funciona. Con Cuba comunista. Entonces, es muy importante. Tú lo has hecho a una escala de directo, de persona a persona, pero esto es fundamental y forma parte de muchas de esas cosas que se está haciendo. Yo quiero, Albert, primero felicitarte a ti por tu cubanía, felicitar a tu hermano, agradecerte a ti, a tu hermano por el tremendo trabajo, por todo tu equipo, todos los que colaboran contigo. Realmente haces un trabajo patriótico y para mí es un gusto estar aquí y me comprometo volver a repetir esto, tal vez próximamente, el mes que viene, en mayo, hacer un Para mí será todo un placer. Así que te extiendo mi colaboración periódica con muchísimo gusto y reitero mi felicitación por todo lo que